Bien, en esta ocasión, muchachos, les voy a enseñar cómo restaurar WordPress en 3 sencillos pasos. Lo vamos a hacer a través de un plugin, el cual nos va a permitir esa instalación de WordPress que queremos restaurar, poderlos hacerla sin ningún inconveniente. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso. Vamos a instalar este plugin llamado WPRC. Vamos a copiarlo por aquí. Vamos a esperar a que lo busque. Este plugin tiene, al momento que estoy grabando este video, más de 300,000 instalaciones activas. Hace 2 meses fue su última actualización y es compatible con la versión de WordPress que estamos utilizando en este momento. Bien, si nos vamos a lo que es el área de detalle, aquí nos muestra de qué trata, qué podemos realizar con este plugin. Este plugin mayormente yo lo utilizo en algunos casos de páginas que tiene conflicto con ciertos plugins y no me permite desinstalar esos plugins manualmente. Entonces lo que hago es que a través de este plugin me hace una limpieza completa de todo el contenido que tiene la página y me deshabilita todos los plugins y la plantilla que tiene. Ya después yo elijo si lo quiero volver a instalar esos plugins. Y también tiene un área de backup que también vamos a ver en este video, que podemos hacer un backup de la página completa en caso de que nos demos cuenta que después que desinstalamos el plugin que nos está causando el problema, poder restaurar todo de nuevo. Todo eso nos lo permite hacer el plugin. Aquí nos muestra todo lo relacionado a la característica que debe de tener el hosting para que el plugin funcione correctamente. Y esta es su página oficial, porque también este plugin viene con una versión de pago, pero para el uso que le vamos a dar con la versión gratis es suficiente. Aquí nos habla de todo lo que trae la versión de pago. Estos son los precios que se manejan dependiendo de la cantidad de sitios en el cual usted vaya a utilizar y el plan que elija, porque hay algunos planes que tienen cierta limitancia, que mayormente es como por ejemplo el plan de agencia, que cubre todo lo relacionado o te da todos los beneficios que tiene el plugin en sí. Así que vamos a instalarlo. Es muy sencillo, simplemente le damos a instalar y después lo activamos. Muy bien, ha terminado el proceso de instalación, vamos a activarlo y ya aquí lo tenemos activado. Esta herramienta se agrega a lo que es el área, como su nombre lo dice, de herramientas. Lo tenemos por aquí y aquí nos abre las ventanas, la cual nos muestra todo lo relacionado. Aquí en lo que es esta área de aquí es la que podemos utilizar para crear un backup de la página completa. Aquí simplemente le damos a crear. Le ponemos un nombre a ese backup. Vamos a ponerle un nombre. Y le damos a crear. Ya ahí nos está haciendo el backup. Si lo podemos ver, este es el backup que hicimos de unos 11.4 megas. Y ahora vamos a la opción de eliminar todo lo que viene dentro de esta instalación. Aquí nos vamos a dirigir a esta área de aquí que dice restablecer el sitio. Nos pregunta cuál es el plugin queremos dejar instalado. En este caso vamos a seleccionar el mismo plugin que dice WPRC. Y aquí debemos de colocar la palabra REC. Sin mayúscula, como nos lo indica en esta parte de aquí. Y ya simplemente le damos a restablecer. Nos pregunta si seguro queremos restablecer. Y le damos a continuar. Y ya como pueden ver, tenemos la instalación de WordPress como la primera vez que la instalamos. Si me voy a lo que es el área de apariencia, el tema, aquí me ha deshabilitado los temas. Yo tenía activado lo que era WordPress. Si lo quiero volver a activar, simplemente lo de aquí. En el caso de los plugins, como le dije, me desactiva todos los plugins, a excepción de el que he seleccionado, de que se quede activado. Pero después los demás están todos desactivados. Y ya desde aquí puedo
eliminar ese plugin que me está dando inconveniente para lo que es la eliminación de él mismo. Si me voy a lo que es el área de página, aquí las páginas que me aparecen son las páginas que vienen predeterminadas, con lo que es a la hora de instalar WordPress. En el caso de medios, aquí me aparece en blanco porque me borra todo, al igual que las entradas que tenía en la página anteriormente de eliminar todo. Solamente me aparece esta de ejemplo. Las configuraciones del área de ajuste se colocan como vienen de fábrica. Aquí en lectura y escritura me deshabilitó todo lo que era la página de inicio, todo eso. Es una forma, de la mejor forma más rápida en la cual podemos eliminar todo lo que tenemos dentro de la página, ya que en caso de que quiero recuperar todo de nuevo y he eliminado ya el plugin que me estaba ocasionando el inconveniente, simplemente vuelvo a lo que es el área de herramientas, le voy de nuevo a lo que es instantáneo y aquí simplemente, que este fue el que hice hace 2 horas, le doy a restaurar, le digo que sí y ya aquí me va a sacar de la página, vuelvo y entro, y cuando entremos ya todo lo que tenía anteriormente que había eliminado lo tengo ya instalado de nuevo. Como pueden ver, aquí tengo mis 2 páginas y si le doy a previsualizar me va a presentar la página principal que tengo por defecto, y así sucesivamente con los plugins también, la plantilla, la que tengo predeterminada, todo lo que tiene que ver con las imágenes que tenía, todo me lo va a colocar de nuevo como estaba. Así que nos sirve para 2 cosas. Nos puede servir para hacer un backup completo de la página y también nos puede servir en caso de que ya nosotros no queramos seguir trabajando con ese proyecto y queremos tener una instalación completamente limpia de WordPress. Lo podemos hacer con esta herramienta. También una de las cosas más importantes por la cual yo lo utilizo es cuando tengo problemas o con algún plugin que he instalado, que aunque lo desinstale, deja algún archivo oculto por ahí de esos cookies. Con volver todo de nuevo a una restauración de lo que es WordPress, elimina todos esos archivos. Así que muchachos, simplemente quería mostrarles esta herramienta en caso de que usted esté pasando por algún inconveniente de lo que le hablé en este video. Ya sabe que con este plugin puede solucionarlo. Como le dije, es una de las herramientas que yo más utilizo en algunos proyectos porque realmente me evita tiempo en volver de nuevo a desinstalar todo y uno por uno los plugins, esas cosas. Ya con este plugin me desactiva todo y yo elijo cuál quiero instalar de nuevo. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre trato de estar atento a cada uno de ellos para ayudarle con lo que tengan de inconveniente, y agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos ya, muchachos, en un próximo video.